Bienvenidas hermanas a esta reunión del mes de abril. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos para escuchar su palabra y que nuestras vidas sean muy bendecidas. Esta noche estaremos yendo sobre el tema Alégrate en el Señor, descansa en su providencia. Y vamos a leer Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por los pasados 3 meses hemos estado yendo sobre este versículo o sobre este párrafo en el libro de Filipenses. Filipenses 4, hoy específicamente el versículo 4. Hemos estado escuchando la serie de devocionales Pautas Bíblicas para una vida llena de paz. Y en el mes de enero escuchamos menos ansiedad y más fe. ¿Y cómo lograr eso? Como lo dice Pablo en Filipenses, alegrándonos en el Señor, enfocándonos en el Señor y no en las circunstancias, podemos tener una vida con más fe y menos ansiedad. También en el mes de febrero escuchamos alégrate en la soberanía del Señor. Y el mes pasado vimos alégrate en la misericordia del Señor. Estas son directrices que la palabra de Dios nos deja para que nuestra vida sea llena de paz. Enfocarnos en el Señor y su palabra, alegrarnos en su soberanía, alegrarnos en su misericordia y hoy descansar en su providencia. Así que estaremos yendo sobre este tema. Vamos a ver la historia de un joven en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis específicamente, la historia de José. José, hijo de Jacob y de Raquel. José era un joven de un poco más de 17 años, muy amado por su padre, como lo podemos leer en Génesis 37, el versículo 3 y el versículo 4, nos dice: y amaba a Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hermanos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Esta es la historia de José. José solía tener unos sueños que cuando los contaba a sus hermanos se enojaban aún más. Y ya con el hecho de que era el favorito de su padre y su padre lo amaba mucho, le tenían aún más coraje. Se molestaban con José por los sueños que él tenía. Un día, mientras sus hermanos cuidaban el rebaño de su padre en los campos de Siquem, Jacob le dijo a José: ve a ver a tus hermanos, a ver cómo están ellos, a ver cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Mientras José se acercaba al lugar donde sus hermanos estaban apacentando el rebaño, lo vieron a lo lejos y lo reconocieron. Y comenzaron a hablar entre ellos. Y dijeron: oh, ahí viene el soñador. Por el odio y el coraje que sentían hacia él, comenzaron a maquinar cosas. Y dijeron: matémosle, a ver qué pasa con él y sus sueños. Rubén, uno de los hermanos, intercediendo por él, les dice: no derramemos sangre, echémoslo en el pozo vacío que está ahí, y ahí que muera. Pero Rubén decía esto con el afán de regresar más tarde, sacarlo del pozo y liberarlo, y así librarlo de la mano de sus hermanos. Se sentaron a comer, y mientras ellos comían, miran que se acerca una caravana de ismaelitas que se dirige hacia Egipto. Modificaron su plan y dijeron: bueno, está bien, no vamos a matarle, vendámosle a la caravana de ismaelitas que viene, que se lo lleven. Ellos se querían deshacer de José. Quitémosle su túnica, cubrámosla de sangre y digámosle a nuestro padre que una fiera lo devoró. Pues eso es lo que hacen, y eso lo podemos leer en Génesis 37, 31 y 32.
Ellos ensangrentan la ropa de José con sangre de un animal y la llevan hacia Jacob y le dicen, al parecer, una fiera lo devoró, José está muerto. Mientras la caravana se lleva a José hacia Egipto. Y en Egipto, José es vendido como esclavo a Potifar. Delante de Potifar, Dios le da gracia a José. Y Potifar lo pone como mayordomo de su casa y de todas sus pertenencias. Pero después de una serie de acosos de parte de la esposa de Potifar y falsas acusaciones, José es puesto en la cárcel. Cuando llega a la cárcel, nuevamente Dios da gracia a José delante del carcelero y lo deja al mando de todos los presos. Dice la palabra de tal manera que el carcelero no tenía que preocuparse por los presos que José tenía a su cargo. Mientras José está en la cárcel, llegan a la cárcel también el panadero de Faraón y el copero de Faraón. Por una molestia de Faraón son puestos en la cárcel. Pasa algo con ellos, uno de ellos muere, el panadero muere y el copero es reinstalado en el puesto que tenía anteriormente ante Faraón. Cuando el copero es reinstalado en su puesto y regresa ante Faraón, José le dice, lo leemos en Génesis 40:14, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de aquí. José le pide eso al copero. Pero pasa un tiempo. Específicamente, leemos en Génesis 41:1, 2 años. Pasan 2 años que José sigue en la cárcel. Génesis 41:1 nos dice, y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y después leemos en el versículo 9, Génesis 41:9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Oh, por fin se acordó de José. Le dijo, conocí en la cárcel a este joven hebreo que interpreta sueños. Y después leemos en Génesis 41:14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y después de una larga charla entre José y Faraón, leemos lo que nos relata Génesis 41, el versículo 38 al versículo 43. José y Faraón están hablando y esto es lo que pasa con José ante Faraón. Nuevamente, Dios provee con su gracia a José delante de Faraón. Y leamos lo que dice Génesis 41, del 38 al 43. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo te obedecerá a tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con sus vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Después de todo lo que pasó con José, sus hermanos, haber sido vendido como esclavo, haber estado en la cárcel, llega ante Faraón y pasa esto. Es puesto como gobernante de Egipto. Ustedes pueden leer la historia completa en los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis. Hoy nos es imposible relatarla a detalle,
pero ustedes pueden hacerlo con calma en su casa. ¿Qué podemos aprender de la historia de José? José conoció el reto de alegrarse en el Señor. José aprendió a descansar en la providencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros alegrarnos y descansar en la providencia de Dios? La pregunta número 27 del Catecismo de Heidelberg nos dice lo siguiente en cuanto a la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La respuesta es la siguiente. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, y finalmente, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, ni por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Esa es la providencia de Dios. Y la pregunta número 28 nos dice, ¿qué utilidad tiene para nosotros conocer este acontecimiento de la providencia divina? La respuesta es que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fiel, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Podemos descansar en la providencia de Dios. ¿Era necesario para José el pozo? Sí era necesario. Era su paciente espera mientras Dios proveía la caravana que lo llevaría hacia Egipto. ¿Era necesaria para José la cárcel? Sí era necesaria. Ahí estaba el contacto que lo llevaría ante Faraón. Al final de todo lo que acontece, José dice a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensáis de hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Nosotros, ¿es necesaria la situación que estamos pasando? ¿Son necesarias las dificultades y está trabajando Dios por medio de ellas? ¿Podemos descansar en que Dios está proveyendo para salir de cada situación? La mayoría de las ocasiones en las que nos encontramos en un pozo, no podemos ver el plan divino, porque el pozo es oscuro y solitario. Pero en este pozo oscuro y solitario en el que muchas veces nos encontramos, Dios es soberano, Dios es misericordioso y Dios es proveedor. Y estas son verdades bíblicas en las que podemos descansar para que nuestra vida sea llena de paz. Podemos elegir angustiarnos y derrumbarnos ante la angustia y la desesperación, pero también podemos refugiarnos en la palabra de Dios y descansar en Él. ¿En quién es Dios? En su soberanía, en su misericordia y en su providencia. Y estar seguros de que su promesa se cumple en nuestras vidas. Así como José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien, para bendecir. Entonces nosotros podemos pensar que la estamos pasando mal, pero si elegimos ver el plan de Dios y descansar en su providencia, las cosas nos ayudarán para bien. Como lo dice Romanos 8:28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estás hoy en un pozo oscuro y solitario? ¿Puedes descansar en la providencia de Dios? ¿Te están angustiando las dificultades de la vida? Pero cada mañana te levantas por la misericordia de Dios. Su soberanía nos está guiando. Su misericordia nos mantiene en pie. Su providencia está con nosotros en todo momento. Entonces, esperemos en el pozo tranquilamente. Esperemos en el pozo con descanso en nuestro Dios poderoso. Amén. Oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, de escuchar tu palabra, de leerla, de atesorarla. Pedimos fortaleza, Señor, por las circunstancias que nos rodean y que muchas veces nos cegan, Señor, ante tu plan divino. Y se enfoca nuestra mirada hacia otra cosa. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe siempre hacia ti y hacia tu palabra, y que podamos confiar en tu soberanía, en tu misericordia y en tu providencia, Dios. Pedimos por cada hermana de Iglesia Emanuel, que tú, Señor, sigas alentando sus vidas, que tú sigas, Señor, fortaleciéndonos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Bendiciones, hermanas. Nos vemos en un momento en el grupo a través de Zoom.